Hoy he venido a Valparaíso, pero no a ver sus cerros coloridos ni sus ascensores históricos. La verdad es que vengo a algo completamente distinto. Estoy en el cementerio número 3 de Valparaíso, en Playa Ancha, y te puedo asegurar que no es un cementerio igual a todo lo otro. No es solamente un lugar de flores, paz y recuerdo, sino que alberga algo mucho más profundo. Quizás siendo el cementerio más paranormal de Chile por las historias que este trae. Y exactamente es eso lo que quiero saber un poco más el día de hoy. Así que acompáñenme que vamos a conocer en profundidad el cementerio Playa Ancha de Valparaíso. ¿Por qué te lo digo con esa seguridad? Porque acá ha pasado absolutamente de todo. O sea, ha habido gente que ha hecho pactos con diablos, ha habido ataúdes que misteriosamente aparecen fuera con todas las cadenas rotas e incluso fantasmas buscando el amor, lo cual vamos a ver en un rato más. Así que ahora nos vamos a centrar en profundidad de las historias que existen en el cementerio de Valparaíso y así entender en detalle por qué muchas veces los fallecidos realmente no descansan acá. Pero para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo y conocer historias de gente y almas que quedaron ancladas a este lugar. Cabe recalcar que me dijeron que tuviera cuidado con el equipo porque acá, si bien es muy grande y uno se puede perder, también hay mucha gente y hay gente de todo tipo de intenciones. Y es que claro, es eso, cuando llegamos a un cementerio, en lo primero que pensamos es en paz, en tranquilidad, en que aquí la gente está descansando, pero de hecho es mucho más que eso porque han pasado situaciones realmente trágicas, como el caso que vamos a ver ahora de un sujeto que se llama Martín Busca, el cual es uno de los casos que, si bien puede ser completamente falso, es una historia muy interesante para pensar, ya que el sujeto hizo un pacto con el diablo, pero primero, y antes de contarte, vamos a llegar a su tumba, o panteón, o lo que sea. Y te lo juro, y es que caminar por aquí se siente realmente pesado. O sea, si ya llevas un tiempo acá y te metes a algunos lugares que no te deberías meter, incluso fácilmente te puede llegar a doler la cabeza. Y de hecho, como entre más se va anocheciendo, vas pensando en hay alguien cerca o alguien me está observando. Porque cuando empiezas a echar un ojo más profundo, puedes ver que hay bastantes estatuas por acá. Claro, es por un tema de buscar que las personas que fallecieron se sientan un poco más seguras en el más allá o que estén en un lugar de paz o algo por el estilo. Pero eso, la verdad es que acá sientes que te están siguiendo. Y no es solo una sensación, porque las historias que acá se cuentan son tan reales, tan oscuras, tan intrigantes y realmente increíbles que te hace llegar a la pregunta de quizás el cementerio 3 de Valparaíso es el más paranormal que hay acá. La primera es una de las historias más conocidas del cementerio, que es la de Martín Busca, el hombre que, según se dice, engañó al diablo. Según cuentan, Martín era un hombre que inexplicablemente, de la noche a la mañana, se volvió millonario. Y en el puerto se hizo un rumor, el cual decía que él había hecho un pacto con el diablo, porque era imposible que pasara eso. Pero ahora, ¿cuál había sido el pacto que había hecho con el diablo? Se supone que al morir, él, al tocar la tierra una vez muerto, el diablo se iba a apoderar de su alma, ¿ok? Entonces, a Martín no se le ocurrió otra idea que dejar su lápida sobre estas patas de gato, las cuales nunca iban a hacer que tocara la tierra. Entonces, dicen también que el diablo se aparece por acá esperando que las patas se rompan en algún terremoto, en algo por el estilo, de forma de que Martín pueda tocar el suelo. Pero bien, según yo esto no tiene mucho sentido, pero hay algo todavía más interesante que no sabía, que es que la gente le viene a hacer mandas a Martín, de forma de que quizás él los pueda ayudar como el diablo los ayudó a él con sus poderes. Entonces así buscan solucionar sus problemas. Pero, se dice que en las noches bastante importantes, la noche de San Juan, X historia por el estilo, las brujas vienen acá, a la tumba de Martín, a hacer rituales de magia negra, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque se han encontrado velas negras y distintas cosas o artefactos que usan ellas para así
darse cuenta de que esto realmente lo están haciendo. Bien, han visto avistamientos en la noche de este estilo. Pero volviendo a la de antes, no todas las historias se tratan de un pacto que te hizo millonario, sino que hay otras que terminó completamente mal, pero es bastante curioso lo que vieron los guardias de acá. Y por eso esta es la historia de Arturo Pisoni, el niño que tuvo la alma reclamada por el diablo sin siquiera hacer un pacto. Y esto la verdad es que no fue su culpa, sino que fue culpa del padre, ya que él hizo un pacto con el diablo en el cual iba a reclamar el alma de su hijo una vez él muriera. Una vez falleció el niño y unos días después del entierro, el ataúd apareció fuera, completamente fuera de donde estaba enterrado, sin ninguna explicación. Como saben, en el cementerio de por sí no hay cámaras, entonces solamente es lo que vieron. Pero bien, pasó una vez y puede que haya sido una persona bastante curiosa o con gustos bastante raros, la cual estaba buscando sacar el ataúd. Y está bien, o sea, podemos decir que pasó una vez y es normal dentro de lo que cae. Pero es que ahí no acaba. Esto volvió a suceder y por eso mismo terminaron encadenando el ataúd. Pero ahí no acaba tampoco, porque una vez lo encadenaron, también volvió a salir de donde estaba enterrado. O sea, las cadenas estaban rotas por lo impactante que se había hecho en este. Pero te digo, no son cadenas normales, son cadenas grandes. O sea, nadie las podría reventar simplemente con una mano. ¿Y por qué? Siendo que solamente era el ataúd de un niño pequeño. Finalmente, el mausoleo fue cerrado para siempre y la familia se llevó los restos a un lugar como tal desconocido, que no se tiene mayor información. Pero es que ahí nace la pregunta de qué es lo que rompió las cadenas y si seguramente era un pacto real con el diablo, porque es una fuerza inimaginable. Y encima, imagínate, o sea, el niño fue atormentado por algo que él ni siquiera hizo, fue por algo del papá, o sea, todavía peor. Pero bien, no todas las historias acá son de pactos infernales, aunque así lo pareciera. Hay historias que simplemente son de amor llevado al límite, literalmente, como pasa con la novia del cementerio. Se cuenta que el espíritu de una joven vestida de blanco vaga por los pasillos. Su tragedia: murió pocos días antes de su boda, dejando un amor incompleto. A ver si encuentra a su amado en alguno de estos. Pero lo interesante de esta historia no es solamente la historia como tal, sino que se lleva junto a una superstición bastante interesante. Se dice que es de muy mala suerte que las parejas caminen cerca de donde pasa la novia de blanco. La creencia dice que por el espíritu dolido de la novia, esta va a hacer que finalmente termine su relación, porque ella no pudo disfrutar lo que ella quería tener, su boda. Y esto es un recuerdo que incluso en lugares como este, el amor puede estar maldito. Y estas son algunas de las historias, pero realmente, ¿cómo es la sensación de estar acá? ¿Realmente está maldito o realmente te sientes pesado al intentar caminar por los pasillos estrechos del cementerio de Valparaíso? Y sí, finalmente te puedo asegurar que estar en un cementerio es una situación completamente distinta. O sea, estar acá lleno de personas que ya fallecieron, se busca principalmente que sea un lugar de paz, pero no siempre se siente tan así. Como con las historias que vimos, la verdad es que ya sea en la noche o en el día, lo puedes pasar bastante mal, dependiendo dónde te vayas a meter. O quizás ni siquiera metiéndose, estando alrededor de todo esto. Porque cuando te adentras en los pasillos que cubren las lápidas, o sea, son pasillos estrechos, oscuros, donde hay bastantes cosas abiertas que no te gustaría oler ni siquiera ver. Incluso imagínate trabajar acá, que me topé con bastante gente que estaba haciendo un poco de arreglos, echándole agua a las flores, etcétera, que me decían que la verdad es que el ambiente, al estar acá te acostumbras, pero nunca deja de ser pesado. Pero como bien dice una frase, no es solo el viento lo que juega con las ramas y tampoco es solo el eco los sonidos que se escuchan.
Quizás podemos escuchar un poquito más si prestamos atención. Así que hoy hemos buscado las historias más interesantes o quizás más conocidas de lo que es el Cementerio 3 de Valparaíso. La historia de Arturo Posini o la historia de Martín Busca, junto con la historia de la novia del cementerio. Que quizás hay historias más conocidas, pero estas realmente son impactantes para venir y conocer adentro de este lugar. Este no es solo un camposanto, sino que es un lugar donde las historias que parecen increíbles se entrelazan con la realidad, donde el pasado no termina de irse y los pactos con el diablo parece que sí son realidad. Aquí en el cementerio 3 de Valparaíso, los muertos realmente no descansan.